Estamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. El límite del gasto electoral para la campaña a favor del sí o del no para la consulta popular y referéndum sería de más de $2,5 millones. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. A esta hora nos acompaña el doctor Carlos Aguinaga, consultor electoral y expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Doctor Aguinaga, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas noches, María del Carmen. Un saludo a usted, a los escuchas y a quienes siguen en las redes sociales a FM Mundo. Gracias, doctor Aguinaga, nuevamente por estar junto a nosotros. Las organizaciones sociales y políticas ya debieron inscribirse entre el 28 y el 4 de marzo, es decir, hasta ayer ya culminó esa inscripción para poder hacer campaña por el sí o el no en la consulta popular y referendo. ¿Qué es lo que implica esta campaña? ¿Qué es lo que se conoce hasta el momento? Bueno, la campaña electoral en el caso de consultas populares, lamentablemente el Código de la Democracia no tiene regulaciones completas, adecuadas respecto a este tema. Por ejemplo, debería también haber la posibilidad de debate, por ejemplo, obligatorio para los promotores del sí, los promotores del no. El artículo 210 establece en forma muy genérica el tema del límite de gasto electoral con relación a la dignidad, a la jurisdicción, es decir, hace un símil. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral ya fijó, en base al artículo 210, un límite de gasto que pueden hacer las organizaciones que están por el sí o por el no. Hay provisiones obviamente expresas de campañas de carácter público de las entidades públicas. Los servidores públicos están prohibidos, obviamente, de utilizar recursos del Estado y serán las organizaciones que están promoviendo el sí o el no quienes hagan esta campaña en radio, prensa, televisión, vallas publicitarias. Lamentablemente no ha habido regulaciones por parte del Consejo Nacional Electoral del uso de redes sociales, que debería existir y haberlo. Entonces, eso tendrá, digamos, será otro segmento importante de discusión en esta corta campaña de la consulta popular. Algo que ya se ha dado. La difusión en redes sociales. Doctora Aguinaga, eso es algo que ya se ha dado con anterioridad, se ha venido discutiendo hace algún tiempo, es decir, no hay una regulación clara con respecto al uso de las redes sociales. Claro, no hay una regulación clara y realmente hoy con el avance tecnológico, la globalización de las comunicaciones, las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, el blockchain, es más importante la propaganda y la publicidad y promoción en redes que la propaganda tradicional, de tal suerte que el financiamiento de este público se convierte ya en un chiste, se convierte en una limitación, o sea, no tiene un efecto real frente a lo que sucede en redes sociales, en plataformas informáticas. Uno prende YouTube y enseguida la propaganda, ¿no es cierto? Entonces, y eso cuesta, y tiene la obligación el Consejo Nacional Electoral de controlar. Lamentablemente no lo ha venido haciendo, y ahí se producen los desequilibrios, la desigualdad en la competición electoral, lamentablemente. Ahora, el control de ese gasto que se va a dar en la promoción no está considerado dentro de esta guía de control del gasto implementada por el Consejo Nacional Electoral. Bueno, hay un tope de gasto de $400,000 alrededor, me parece que vi en los medios, y las organizaciones pueden utilizar ese dinero en radio, prensa, televisión, vallas publicitarias.
y nada más. Obviamente la organización también tiene limitaciones en consultas populares, no puede dar dádivas, regalos, sino sencillamente artículos promocionales. Hay una limitación con relación a lo que es una campaña general. Por lo que yo avisoro que la gran campaña de esta consulta popular será en redes sociales. Como van a decir lo que siempre han venido diciendo, que no hay control, que no hay regulaciones, que no lo permite la ley el controlarse, entonces esa campaña será a través de plataformas y de tecnología. Lastimosamente el control, y lo decía hace un momento, es algo que no se da hace mucho tiempo. Ya lo hemos visto en anteriores campañas electorales que se han dado en nuestro país. Ahora, doctora Aguinaga, el 5 de abril se va a informar sobre las agrupaciones que han sido finalmente calificadas para poder participar en esta promoción. ¿Cuántas organizaciones pueden ser calificadas y de qué depende esto? Bueno, depende del cumplimiento de los requisitos de la formalidad que haya establecido el Consejo Nacional Electoral. Me parece que también ahí hay muchas limitaciones, debería ser mucho más abierto, ¿no? Para que exista un verdadero debate sobre las preguntas, sobre la conveniencia de votar sí, de votar no. Además de ello, el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de hacer una campaña de orientación independiente, autónoma, imparcial, objetiva, para orientarle al votante. Sin embargo, estas campañas no se dan. Estas campañas son muy cortas, no hay una verdadera educación democrática al ciudadano para orientarle, y el ciudadano acude generalmente por un respaldo de tipo político a votar, digamos, por una de las opciones, porque también en las consultas populares lleva un ejercicio de tipo político, ¿no? De respaldo político, y como es convocado por el presidente de la República, detrás obviamente hay un respaldo a su gestión, a su administración. Y quienes están al contrario o quienes no lo apoyan, obviamente tendrán sus estrategias de comunicación para torpedear, entorpecer, para decir el por qué no, en unos casos muy abiertamente y en otros casos solapadamente. Un poco así ha ocurrido ya en nuestro país con anterioridad, es decir, estas consultas populares, referendos, cuando la gente va, en realidad lo que hace es apoyar o no la gestión del presidente de la República, independientemente de lo importantes que podrían ser las preguntas para el país. Ahora, usted lo decía hace un momento, y le doy cifras. $3.390.000 han sido asignados para las campañas informativas en medios de comunicación. Es decir, usted lo decía, para poder supuestamente orientar al votante, para educarlo democráticamente, para que en realidad conozca sobre estas preguntas y esos anexos que son larguísimos. Es imposible pensar en que la gente se va a poner a leer y, peor aún, a comprender en ese momento lo que significa cada pregunta y de manera entendida poder votar. Analizaba hace pocos días con Polibio Córdoba una encuesta que realizó, la última que ha realizado, y en la cual se evidencia el desconocimiento de las preguntas y de los anexos. La gente dice, bueno, yo en realidad no tengo ni idea, no sé, no conozco, y era un porcentaje bastante alto. Bueno, sí, efectivamente, lamentablemente ese es el mal de los procesos de democracia directa, las consultas populares, de los referéndums. Bueno, en el plebiscito es más fácil, porque es una opción de sí o no sin anexos. En el caso del referéndum es con textos constitucionales o legales, o ambos. Entonces se dificulta un entendimiento por parte del ciudadano. De ahí la importancia que el Consejo Nacional Electoral haga una verdadera campaña de educación cívica democrática. O sea, yo le pongo un ejemplo muy fácil de entender.
O sea, usted puede en 2 propagandas, 3 propagandas, difundir cuál es el contenido de 100 años de soledad de García Márquez. Así es. ¿No es cierto? O sea, no necesita leer todo el libro para decir cuál es la trama del libro y cuál es el objetivo. Igual, en este caso, para orientarle al ciudadano hay que decir cuál es el objetivo, cuál es la trama de esta reforma constitucional. Entonces, se puede diseñar una adecuada campaña y difundir material para que el ciudadano se vaya enterando y puede escoger la mejor opción para el país. Si bien es cierto, las consultas populares no han resuelto los problemas de fondo de la democracia, porque todavía tenemos una democracia muy débil, muy enferma, contaminada por la corrupción, por la política de antivalores, por un ejercicio negativo de la política que vamos viendo día a día, cada vez que salen escándalos relacionados con este ejercicio político, y vemos que no se resuelven con las consultas populares, ni se resuelven el día a día tampoco con el ejercicio de los poderes públicos. Y esa es la preocupación que la gran mayoría de ciudadanos tenemos, de combatir de alguna forma estos males, de frenar estos abusos en el ejercicio del poder, estas indelicadezas que se van cometiendo con el erario público, ahora estamentos de justicia vinculados en la narcopolítica, ciertos sectores o miembros de la policía, etcétera, etcétera. Es decir, no podemos permitir los ecuatorianos y los ciudadanos que esto se convierta en una bola de nieve, y ojalá esta consulta en la parte de seguridad sirva de algo. Ahora, lo lamentable de aquí es que el pronunciamiento del plebiscito va a aprobar la Asamblea, pero en la Asamblea, ¿quiénes están representados? Están los delegados o los representantes de las élites políticas. ¿Van a legislar adecuadamente o van a recibir disposiciones de qué conviene y qué es lo que no conviene? Y ese es el grave problema. Esperemos en todo caso, doctor Aguinaga, que como usted dice, esta consulta que le va a costar más de 60 millones de dólares al país, finalmente sirva de algo. Le quiero pues agradecer nuevamente al doctor Carlos Aguinaga, consultor electoral y expresidente del Tribunal Supremo Electoral, por habernos acompañado en este espacio. Gracias a usted, un saludo, muy gentil. Muy buenas noches. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.